Apenas ayer caí en cuenta que de la historia entre ti y mí queda muy poca cosa. ¿Qué habrá pasado contigo? Ya ni recuerdo si terminamos o simplemente nos escondimos y un pronto aburrimiento nos distrajo lo mínimo necesario para que siguiéramos por otros caminos. Hasta antes de ayer hubiera podido jurarte que ti y mí duramos 8 o 9 años. Lo cierto es que si he detenido a la búsqueda de la cantidad mínima de recuerdos que tendría que tener de tu persona, y así poder medio justificar esa estimación del tiempo que creía que ti y mí habíamos pasado juntos. Es porque ya tengo la certeza de que solo creí exageradamente que ti habías estado durante una parte significativa de mi vida. Son tan difusos los recuerdos de eso nuestro que ya ni sé si en verdad lo llamábamos ti y mí. Tan así que hoy ni siquiera me siento lo suficientemente meritorio para pedirte un favor. Pero bueno, a riesgo de que sea un atrevimiento el darte mi opinión, considero que valdría la pena cuando escuches esto en tu próxima ronda tetranual por mi perfil, que en lugar de mandarme un mensajito o una felicitación, seas tú la que se pida de favor. Imagino que te sientes con la confianza suficiente para poder hacerlo. No caer en la tentación de escribirme y mejor dedicarte, solo en el caso de que no lo hayas hecho ya, el tiempo suficiente para discernir sobre los motivos de esa curiosidad que periódicamente te acerca por aquí. Créeme, tengo la certeza de que si te convences de hacerlo, repito, solo en el caso de que no lo hayas hecho ya, llegarás a una conclusión similar a la mía. Y es que fíjese ti que el día de ayer, mientras liberaba espacio en mi teléfono, encontré un archivo de audio que si bien no me provocó la mínima curiosidad sobre su contenido, lo que sí me llamó la atención era que el nombre del archivo estuviera en letra cursiva y que tuviera por título De ti para mí. Aún y con lo curioso de ese detalle, había olvidado cuándo me lo enviaste, su contenido y lo que pudiera haber contestado al respecto. Y cuando digo que lo había olvidado, no me refiero a la forma habitual a la que hacemos referencia del olvido, donde después de decir lo había olvidado, inmediatamente se reactivan los detalles de lo que en realidad solo habíamos dejado de tener presente. No, en esta ocasión sí que lo había olvidado, ya que no había en mi memoria ningún recuerdo relacionado con ese archivo de audio. Y así entonces me pareció recreativa la idea de buscar todos los objetos que tuviera de usted, sí, y que suponía serían lo suficientes y meritorios para ser resguardados en ese baúl artesanal de hechura compleja y materiales finos que hace años me regalaron en Guatemala, ya que me pareció que los remanentes de 9 años de relación serían dignos de tal objeto. Incluso sé que esa amiga que cuando esporádicamente viene a visitarme, y que extrañamente actúa como si fuera mi pareja, y que además ha insistido varias veces con que le regale el baúl, también compartiría la idea de que los remanentes de ese pedazo tan grande de mi vida bien valdrían la pena para el uso permanente de esa valiosa artesanía, aun y cuando esto significara tener que renunciar a su petición de que se lo regalara. Estoy seguro que no le provocaría el mínimo celo, a sabiendas que una vez que yo cerrara el baúl, éste regresaría al mismo sitio donde lo almacené durante tantos años. Y debido a lo complejo de su embalaje, solo volvería a ser abierto en mi caso, hasta que se presente esa sencilla actividad póstuma, donde se tendrá que decidir que 1% de la totalidad de mis cosas no deben de ser tiradas a la basura. Así que animoso, vigoroso y alegre, reflejo del tipazo que he sido siempre, abrí cajas, moví muebles, revisé exhaustivamente cada bolsa y compartimiento de maletas, mochilas y hasta portatrajes. Claro que mi búsqueda no solo se limitó a mi cuarto, y esta terminó solo porque sentí vergüenza al notar la mirada de preocupación de mi madre, que muda no entendía qué pudiera estar buscando en la alacena debajo de las sopas, las habas, el arroz y los frijoles. Sé que a usted no le sorprenderá a ti, pero después de 14 horas solo encontré un par de pedazos de cartulina de colores, en la que usted me escribió unos mensajes cuya simpleza hacen perfecto juego a lo burdo que quedaron las orillas cuando evidentemente las cortó con las manos. Un peluche, una foto arrugada con 2 boletos de cine pegados por detrás, y que son de una función a la que según recuerdo fui con alguien más, pero que evidentemente se pegaron cuando se me habrá caído un café o una cuba, y que en su momento ni siquiera hice el intento de separarlos.
una memoria USB con fotos suyas, y que tiene una resolución tan baja que me sacaron una sonrisa al recordar mis Nokia todoterreno. Y por último, un pequeño broche con un moño azul del que creo que me engañé para convencerme de que en algún momento, le perteneció a usted, Ti. Decepcionado por lo escueto del resultado, nada correspondiente al esfuerzo invertido, mejor puse sus cosas, Ti, en una bolsa de plástico que me dieron hace un par de días, cuando me compré 2 panes. Me puse a embalar el baúl, y no porque se lo vaya a regalar mañana a mi amiga la Patas Chuecas, sino porque necesitaba ocuparme en algo que evitara que diera inicio a una segunda búsqueda. Me daba ansiedad darme cuenta que tengo más fotos físicas del bolillo que de usted, Ti, y eso que fueron contemporáneos, y que me había inventado recuerdos sobre cosas que tendría que tener de usted, como aquel juego de lencería que nunca se estrenó, y por consiguiente nunca salió del sobre amarillo que la vendedora presumía como la insignia de su alto compromiso con la discreción. Y ya sea porque terminamos, o porque me lo entregaron abajo del reloj del metro chabacano, y ya que usted solo usaba ropa muy fifí, ni de broma se lo pudo haber llevado, y ese sobre tendría que estar en el último cajón, que por cierto acabé de romper de tanto revisar, junto a 2 libros que le regalé, para que aparentara que leía, y que según yo me regresó al día siguiente que medio le platicara de qué se trataban, y por lo tanto, pues ya para qué los leía, ¿verdad? En ese último cajón también tendría que haber quedado su bufanda. Digo, si bien era muy cuidadosa con su ropa, en 9 años tuvo que haber dejado olvidada al menos una bufanda. Y yo, que tal vez la amé sin medida, atesoré su bufanda y me negué a regresársela, porque olía a su perfume. Ese perfume que seguramente yo no me cansaba de extrañar, y que de haber existido indudablemente hubieran salvado a este miseroso flaco de ir a la bolsa de plástico oliendo a chocolate barato y rancio. Y todo porque ni siquiera se dignó olvidar una mendiga bufanda que oliera a su perfume, por lo que esa baratija de peluche tuvo que pasar años junto a esa miserable taza china, toda mal serigrafiada, y que no recuerdo quién me regaló en un intercambio, sin dignarse siquiera a ponerle un celofán o un moño que camuflara sus múltiples despostilladas, o un trozo de papel de China que envolvieran los chocolates en su interior, aunque lo hubiera cortado con las manos, así como usted y sus cartulinas. Si tan solo ese recuerdo de una bufanda perfumada no me lo hubiese inventado, no solo hubiera evitado que yo ahora quiera regalar mi baúl de puro coraje, también hubiera evitado que ahora tenga que tirar también al mendigo oso, por la peste que le impregnaron los chocolates que ya estaban viejos cuando me los regalaron, y que solo guardé porque creí que nada evitaría que pudiera amañar el siguiente intercambio, y así pudiera regresar frente a todos, esa baratija de taza a esa baratija de persona. Le puedo asegurar, Ti, que no había un solo día en que no pensara en el próximo intercambio, pero me cambié de trabajo y ya no pudo hacerse nada. Y ahora heme aquí. Me quedé sin venganza, sin peluche, sin bufanda, sin baúl, y sin haberle terminado de explicar a usted lo sorprendente que me ha parecido al saber lo poco que la recuerdo. Pero bueno, me he quedado también sin tiempo, y solo espero no quedarme también sin mi amiga la Patas Chuecas, porque hoy no quisiera perder más nada. Tengo la esperanza de que me dé un gran abrazo ahorita que llegue a su casa con su baúl. No tuve que haberme acostumbrado a recibir tampoco de las personas. Fíjate, Ti, o mejor dicho tú, que de haberme desacostumbrado hace mucho tiempo no me estaría encaminando a donde ella, dispuesto que con tal de recibir algo puede darme mínimo una patada. Sabes, me acostumbré a recibir tan poco que tal vez le reciba 2, pero ni una más. Ya me urge ver su cara cuando vea que dentro del baúl van tus cartulinas gachas, la taza, los chocolates rancios y el apestoso y flaco oso. Mínimo una patada. Nah, seguro reiremos tanto que le daré las gracias por estarme ayudando a desacostumbrarme a quedarme más de la cuenta al lado de todas esas personas de las que recibía tan poco. Y cuando terminemos de reír, pienso contarle la historia de la bufanda,
Es innecesario dudar que hará algo distinto a correr a perfumar la bufanda que más le guste para regalármela. Cuando le cuento historias de ese tipo se achicopala un poco, pero hoy quiero reír a su lado lo más que se pueda, por lo que terminaré diciéndole por qué le decimos patas chuecas, aun y cuando sus piernas no tienen nada fuera de lo ordinario, pero que si le decimos así, es solo porque sonaría impropio decirle que para cosas chuecas están esas que cuelgan debajo de su cuello. ¡Ah, no más! La de risas que se viene. Tampoco las tiene chuecas, pero ni modo de decirle antes de Navidad que la verdad nadie sabe el origen de su apodo. Pero bueno, chao si en algún momento escuchas esto, doña extraña. Yo tengo la certeza de que se le ha dado un buen uso al baúl y a tus despojos.